Somos la Iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la Palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Cuando estudié en el seminario bíblico, una de las cosas que aprendí fue a no sacar una escritura fuera de su contexto, para no darle una mala interpretación a las escrituras. Lamentablemente son muchos los que tienden a hacer doctrina, dándole una mala interpretación, con un texto aislado de su contexto, y esto es peligroso, y puede hacer mucho daño a los creyentes. Te invito a leer mi libro, ¿Será verdad que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios? Hoy encontrarás la respuesta a esta pregunta, escrito por el pastor Pedro Cotto. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. Con un mensaje de fe, esperanza y restauración, la Iglesia, la Familia de la Fe presenta Edificando en la Palabra. Y ahora con ustedes, con el mensaje de hoy, su pastor, Pedro Cotto. Qué bueno, pues saludos. Un saludo a todos aquellos que nos están viendo en su casa y a aquellos que nos ven por celular, por donde quiera que nos estén viendo. Por poquito, hoy no salimos al aire, pero ya estamos. Y es una bendición poder llegar a los hogares con la palabra del Señor. Allí sí le dejé el canal puesto a la doña. Por Roku, se ve tremendo, extraordinario. Bueno, vamos a estar puestos up. Un momentito. Bueno es el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos concede de estar aquí para escuchar tu palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que tenemos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu presencia es viva, eficaz y está en nosotros. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, ok, pueden sentarse. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estamos hablando? Estamos hablando sobre oración. Voy a ponerme esto bien. Es bien importante nosotros tener conocimiento de cómo debemos orar. Los discípulos veían que en Jesús parece que su oración era más efectiva que la de ellos y ellos le pidieron que le enseñara a orar. Y en la primera lección que dimos sobre esto hablamos sobre el patrón del Padre Nuestro que ya no aplica a nosotros porque ya la mayoría de las cosas que se pedían ahí en ese Padre Nuestro ya las tenemos. Amén. Venga tu reino, ya el reino está establecido, nosotros pertenecemos al reino.
hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso también tenía que ver con lo que Jesús venía a hacer. Como en el Getsemaní, que él dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y fue un patrón de oración que está más para el antiguo pacto que para el nuevo. En el nuevo no encontramos a nadie rezando esa oración. A nadie, a ninguno de los apóstoles, ninguno usaban esa oración. Ahora, les dije que la oración comienza diciendo Padre Nuestro. Para nosotros eso es normal. Para ellos en aquel entonces no era normal porque ellos no se dirigían a Dios como Padre. Jesús fue el que lo introdujo como tal. Pero bueno, de hecho quisieron matar a Jesús por causa de decir que Dios era su Padre. Ellos no estaban acostumbrados, ellos estaban acostumbrados a ver a Dios como Dios, pero no como Padre. Y Jesús cuando le enseñó la oración, pues lo primero que le enseñó fue que dirija la oración al Padre. Luego les enseñó que la oración se dirige al Padre, pero en su nombre. Que ellos no estaban acostumbrados a eso, y mucho menos a pedir en el nombre de Jesús, porque la mayoría de los judíos rechazaban a Jesús. ¿Ok? Pero vamos hoy a tocar algo sumamente importante. Yo he encontrado mucha gente que me ha dicho, ay, pero es que yo empiezo a orar y yo no sé ni por qué orar. Y hay algunos que no saben por qué orar y otros no saben orar, no saben. Y una de las cosas que nos ayuda en nuestra oración es saber la voluntad de Dios, para no cometer errores, para no pedir cosas que están fuera de la voluntad de Dios, y para también no pedir cosas que ya tenemos, que solamente lo que tenemos que desarrollarla. Amén. Yo no le pido a Dios fe, porque yo tengo fe, usted tiene fe. El hecho de que usted está aquí es porque usted tiene fe. A todos nosotros nos ha sido dado una medida de fe. Ahora, que uno la tenga más desarrollada que otro, esos son otros, como dicen en buen puertorriqueño, otros 20 pesos. Hay cristianos que aunque tienen la medida de fe, creen en su salvación, creen en Jesús, pero no han desarrollado su fe en muchas áreas. No han desarrollado fe en sanidad divina. No han desarrollado fe en recibir cosas materiales. Y eso es parte de la vida del cristiano. El cristiano que me diga, ay, yo no pido cosas materiales, pues usted es un zángano. Porque el Señor nos dijo que nos iba a suplir todo lo que necesitamos. Y eso incluía cosas materiales. Amén. Ropa, zapatos, casi comida. ¿Ok? Lo único que nosotros buscamos es primeramente el reino de Dios, y todas esas cosas vienen por añadidura. Hacerse el súper humilde, que no es humilde, que es el tonto. Ay, yo no le pido nada material al Señor, lo que Él me quiera dar, pues usted no sabe ni dónde está parado. Igual que los que dicen, yo le doy a Dios sin esperar nada. Yo le doy a Dios y espero que me dé doble para seguir dando. Amén. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Ahora, si usted está oyendo predicadores de eso como Muñoz y esa gente que son más incrédulos que el diablo, pues usted tiene un problema. Ok. La iglesia, necesita cierta oración. Y ahorita vamos a ver qué cosas tienen que haber, qué elementos tienen que haber en nuestra oración cuando oramos por el pastor, cuando oramos por la iglesia. Amén. No es mendigar, ok, ni tampoco lloriquear. Como dicen, hay gente que empieza, ay, Dios mío, bendito sea Dios, de misericordia, que bien. Eso no es. Si usted tiene conocimiento de las Escrituras, usted va a orar conforme a lo que enseña la Escritura. Amén. Búsquese en Efesios capítulo 6. Dicho sea de paso, aquí habla de la armadura de Dios, y la armadura de Dios se usa en oración, teniendo conocimiento de nuestra justicia, usando la palabra,
Cuando tienes conocimiento de la palabra, hablas la palabra conforme a la palabra, oras conforme a la palabra. No oras conforme a las tradiciones. Amén. Dios está comprometido con su palabra. No con las cosas que nosotros nos podamos inventar aquí en la tierra. Amén. Usted se imagina, la palabra dice que Dios ha derramado su amor sobre nosotros por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Y usted se arrodilla ahí a pedirle amor a Dios. ¿Qué te va a decir Él? Tú lo tienes, úsalo, desarrollalo. ¿De verdad que lo tengo? Óigame, Dios nunca le va a pedir a usted que use algo que usted no tiene. Y cuando Dios te dice que ames es porque tú posees amor. Tienes la facultad. Una cosa es que no sepas cómo desatarlo, cómo usarlo, pero lo tienes. Tienes gozo, tienes paz. Ahora, si tú te dejas llevar por los sentidos y permite que las cosas que te rodeen te roben la paz, esos son otros 20 pesos. Tienes paciencia, no tienes que pedir paciencia. Que paciencia es perseverancia, que no es aguantar, es perseverar. Son dos cosas distintas. Gente confunde la paciencia con aguantar. Aquí estoy yo como el bacalao a cuesta de la emoción Scott. Con el bacalao así, aguantando la crisis, aguantando las situaciones. No. Es consistencia, permanecer firme en la fe, aunque esté pasando lo que esté pasando a tu alrededor. Eso es paciencia en manifestación. Amén. La gente la confunde con que esperar, que a ver si Dios quiere. Y eso no es así. Ok, ¿estamos? Verso 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia, vamos a cambiarle la palabra, para que paciencia, súplica por todo lo que, por todos los santos. Hablamos sobre la oración en el Espíritu, ya hablamos sobre eso, que es una oración perfecta, que es una oración que es inspirada por el Espíritu, con tu Espíritu. La palabra dice que el que ora en lengua, su espíritu ora, aunque su entendimiento queda sin fruto. El que ora en lenguas no habla el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque por el Espíritu hablan misterios. Amén. Hay gente que dice, ay, pero eso yo no lo entiendo. Contrallado, es que aquí dice que no lo vas a entender, porque no habla a los hombres. Y oír maestros que se las dan de teólogo, diciendo que esa jeringonza de los pentecostales no se entienden. Y dicho de paso, eso no es nada más de los pentecostales, porque el Espíritu de Dios se ha estado derramando en diferentes denominaciones. Amén. Y donde se le crea, porque esto no es cuestión, allí no hay en el cielo no tenemos allí una ¿cómo se le llama eso? Una franquicia pentecostal. ¿Sabe? Que eso es lo de menos. Hay pentecostales que están más fríos que el diablo. Y están apagados completamente. Y no creen ni en la luz eléctrica también. Ok. Oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu. Ok. Dicho sea de paso, el Espíritu no es hacer una oración bien emocional. Ese hombre está en el Espíritu, mira, casi se le quiere reventar las venas. Eso no es oración en el Espíritu. Oración en el Espíritu es en otras lenguas, con gemidos indecibles. Ok. Ahora, aquí hay algo bien importante que el apóstol Pablo termina diciendo que es bien importante especialmente para el ministro, para los que ministran. Dice, y por mí, está hablando ahora por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Se supone que la iglesia
ore por su pastor para que Dios le dé sabiduría, inteligencia, para que le dé revelación, para que pueda traer buena comida. Amén. Algunas veces la iglesia lo que hace todo lo contrario, lo critica. Aunque hay algunos que merecen que lo critiquen, pero no deben de criticarlo. Si no oras por él, pues no lo critiques. Amén. Yo siempre he dicho que nadie tiene derecho a criticarme a menos que no ore por mí. Y después que oras por mí, se te van a quitar las ganas de criticarme. Sí, sí, claro. Pues. Ok. Pablo está diciendo, oren por mí, a fin de que yo, cuando yo abra mi boca y hable la palabra, la hable con denuedo, autoridad. No así medio ambivalente que ni el que está predicando se cree lo que está diciendo. ¿Has visto gente así que tú dices, ese cree lo que está diciendo? Si lo coge Rubén Sánchez y le dice, ¿tú crees que yo te creo? ¿Tú crees que yo te creo? Dice verso 20, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y esto es bien importante, que el predicador hable de Jesús como debe hablar y de Dios como debe hablar. Nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes, no fuego consumidor, las virtudes de Dios. A eso fuimos llamados. No a presentar a Dios como un ogro. No a presentar a Dios como un juez amargado que está esperando que cometamos un error para darnos un palo por la cabeza. Ese no es nuestro Dios. Y así algunas veces que se presenta. Lo presentamos como si fuera un fiscal, como si fuera un juez. Y Él no es nada de esas cosas. Él es abogado. El abogado nos defiende, el fiscal nos señala y el juez nos condena. ¿Es así o no es así? Ese es el orden, ¿verdad? Pues Jesús es nuestro abogado, no es nuestro fiscal. El fiscal es el diablo que nos acusa. Y de hecho el diablo ya no puede ir allá arriba a acusarnos porque no tiene entrada. Y eso es así. Ok. Esto es parte de lo que deben orar por mí. Acuérdese de eso. Cuando esté orando y vaya a orar por mí, pídale a Dios que me dé sabiduría para cuando yo hable a mi boca, yo hable conforme a su palabra y que hable de Él como debo hablar. Amén. Otra oración que es bien importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que las que Pablo hizo por la iglesia, ahí mismo en Efesios, capítulo 1, Pablo hace oración por la iglesia. Y esto es lo que debemos pedir todos unos por los otros. Si sustituimos las críticas por esto, vamos a ser bendecidos. Amén. Vamos a leer del verso 15 en adelante. Esto lo hemos leído muchas veces porque este es uno de los pasajes preferidos míos. Efesios 1:15 en adelante. Dice, por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, ¿en qué? Fíjate que Él da gracias por ellos, no se está quejando, no se queja de ellos, sino que da gracias por ellos, haciendo memoria en sus oraciones. Pero ¿qué es lo que Él pide? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él.
No todos los cristianos conocen a Jesús, aunque piensen que lo conocen. Le han dado su vida a Jesús, lo han aceptado como Señor, pero es una cosa, yo puedo aceptar a una persona como mi amo sin conocer su manera de pensar. Por ejemplo, a mí me presentan hoy a más y alguien me lo presenta y yo más, yo soy Pedro, un gusto de haberlo conocido. ¿Ya? Decimos, gusto de haberlo conocido, pero no lo conozco. Me lo presentaron, lo puedo identificar, pero no lo conozco. Para yo conocerlo a él, tengo que pasar tiempo con él. Para saber cómo piensa, cómo razona, cómo ve las cosas, del punto de vista que ve las cosas. ¿Sí o no? Y de igual manera, para yo conocer a Dios, a Jesús, yo tengo que ver su comportamiento, qué pensaba de esto y de lo otro, cómo se manifestaba, cómo trataba a la gente. Nunca veremos a Jesús en las Escrituras maltratando a nadie de palabras, siendo del pueblo. A los únicos que maltrató de palabras fueron a los hipócritas, a los que se las daban de santurrón, de mucha santidad, los escribas y fariseos. A esos fueron los únicos que le llamó hijos del diablo. A Herodes le llamó zorra. Pero a la gente común, a la gente que nunca, a sus discípulos en ocasiones los amaqueó. Le dijo, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráelo acá, tanto que hasta cuándo van a aprender. Algunas veces a mí me dan ganas de hacer esas cosas, pero cuando veo a algunos que tienen tiempo aquí y cuando los oigo hablar digo, chacho, yo he perdido tu tiempo con esta persona. Parece que nunca tienen oído de lagartijo. Por aquí le entra y por acá le sale. Ok. Para yo poder conocer a Jesús lo tengo que ver primeramente a través de la palabra. Cómo él tenía compasión de la gente. Cómo él trataba al pecador. Eso lo deben aprender muchos que predican, que maltratan al pecador. Maltratan a los hermanos. Al pecador lo mandan al infierno y lo sacan y lo meten Yo algunas veces me da compasión al oírlos. Digo, bendito, eso no es evangelio. Evangelio no es hablar de pecado. ¿Quién dijo que hablar de pecado es evangelio? El pecado se enseña aquí. Qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya los feligreses, pero yo me voy a parar en una esquina a hablar de prostitución y de drogas y de bebida. Eso es un error. Eso no es el evangelio. Eso no fue lo que nos enviaron a predicar. Nos enviaron a predicar el reino de Dios. Yo he oído personas, esas iglesias que no predican pecado, pero es que nosotros no estamos para predicar pecado. Estamos para ilustrar a la gente, ayudarlos. Amén. Se menciona algunas cosas que desagradan a Dios, que son pecados, pero no con el fin de condenar a nadie. Amén. Sino para llevarle conocimiento de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por eso es que la mayoría de esos que rajeleñas, esos que se pasan por ahí predicando, tú no vas a encontrar un respaldo de Dios como debe ser. Porque no están predicando el evangelio. El evangelio son buenas noticias. Ok. Fíjense que él comienza, una de las primeras cosas que él está orando por la iglesia es que tengan conocimiento de él. Que le conozcan a él. Yo he conocido personas que tienen 20 y hasta 30 años en el evangelio y no conocen a Jesús. ¿Cómo usted va a decir eso? Claro que si lo conocieran no lo acusarán de todo lo malo. No conocen a Dios. Si lo conocieran no dijeran que Dios lo está probando con un cáncer, ni con una enfermedad, ni que lo está probando, ni que lo está pasando por el trapiche. Porque Dios al que ama castiga. La palabra castiga es lo que habla de disciplina.
Y la palabra dice que Él nos disciplina así como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Usted no le va a partir una pierna a un hijo suyo. Y si lo hace, va preso. Al Dios de algunos cristianos deberían de meterlo preso. Porque tienen una percepción de Dios bien rara. Y tampoco conocen el amor de Dios. Hay predicadores que se molestan que tú prediques del amor de Dios. ¿Tú puedes creer eso? Cuando la naturaleza de Dios, Dios es, no tiene amor, Dios es amor. Pero cada cual da lo que tiene dentro. Y algunas veces hay gente que se ha criado en la iglesia que lo que le han sembrado es contienda, contienda y contienda, y juzgar y condenar y juzgar. Y ellos ven a los demás igual. Tal es el miembro, tal es el pastor. Ok. Dice el verso 18. Otra de las cosas por las cuales está orando Pablo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, ¿en qué? En los santos. Fíjate que tenemos que orar para que la gente verdaderamente sepa cuál es el propósito de Dios con ellos y que tengan revelación de la herencia que tienen en el Señor. En el Señor tenemos herencia. Esto es un documento legal. Por eso es que se le llama Nuevo Testamento y Viejo Testamento. El Nuevo Testamento, la palabra testamento quiere decir la última voluntad del testador. Aquí encontramos su voluntad. Amén. Y aquí nos enseña, si es un testamento, pues todo testamento tiene una herencia. Amén. Y esa herencia está aquí. Nosotros hemos heredado el reino de los cielos. Hemos heredado sanidad, paz. Todas las cosas que el Señor nos compró a nosotros por medio de su sacrificio, eso es nuestra herencia. Aquí nos dice la Escritura que Jesucristo es heredero de todo y nosotros somos coherederos con Él. Quiere decir que todo lo que Él heredó por medio de su sacrificio, todo lo que compró, fue para nosotros. Ahora, si usted lo desconoce, usted no se lo aplica a su vida. Por falta de conocimiento perece ¿quién? El pueblo. Si usted desconoce que la voluntad de Dios es bendecirlo, darle cosas buenas y suplir todas sus necesidades, incluyendo sanidad para su cuerpo, pues usted no la va a pedir. Usted va a creer, usted va a, así como tantos cristianos dicen, aquí estoy yo como Dios quiere. Dios me está probando. Me partí una pierna. Ay, Señor, ¿por qué? La prueba. ¿Cómo es lo otro que dicen? El proceso, maldito proceso, que ni proceso. Dios, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios me va a procesar con un cáncer o con una pérdida de un familiar? Que eso es un proceso. ¿Dónde tú lo ves aquí? Son inventos de gente que quieren justificar y como no tienen contestación para darle a la gente, pues se inventan cualquier cosa. No, hermano, es que eso es que Dios lo está procesando. Y los hermanos, como no leen las escrituras, no las estudian ni nada, pues lo creen y lo dicen para adelante. Y algunos dicen, ay, gracias Señor porque estoy pasando por este proceso. Se creen que están en la voluntad de Dios. Ay, Señor, porque hay mucha ignorancia en el pueblo de Dios, pero desde arriba hasta abajo. Ok. Necesitamos saber que hemos heredado. Hemos heredado salvación. La palabra salvación es la palabra soteria, que implica liberación, preservación, sanidad, prosperidad. Todo aquel beneficio que pueda venir para tu vida. Ahora,
Tú tienes que creerlo, demandarlo. Eso es mío, me pertenece. Gracias, Señor. Él comenzó diciendo, dando gracias a Dios por ustedes y pidiendo estas cosas para ustedes. Amén. Y esa debe ser también nuestra oración. Usted debe orar que Dios supla todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Con eso usted no peca, usted no está siendo egoísta, usted no está siendo materialista. Dios sabe de todas las cosas que nosotros tenemos necesidad. Amén. Jesús no andaba en carro porque no había carro. ¿Tú crees que si Jesús viene ahora, pues se va a ir en un burro de Bayamón a San Juan? ¿Ah? Está en Bayamón y se voy para San Juan a predicar para allá, está en el reino de Dios, mi reino, y se va a ir en un burro. No, va a usar un carro, va a usar un avión. En aquel tiempo no todo el mundo tenía un burro. ¿Ah? Ahora sí hay muchos burros, pero digo, en aquel tiempo tener un burro, bueno, el burro que le fue prestado era de una persona rica y nuevo, de paquete con los plásticos puestos. No le trajeron un burro ahí todo. No, él dijo, ve y busca más que el burro que nadie lo ha montado. Fíjate, el burro se portó bien porque un caballo o un burro eso sin domar. ¿Verdad que sí? Lo que pasa es que como el burro vio la multitud, dijo, wow, todo el mundo aplaudiendo. El burro se creía que era él. Y no era él el que estaba encima. Bueno, que es burro, ¿eh? Ahora hasta los burros son presidentes de tierra así. Mira Venezuela. Ok. A mí me van a censurar por eso. Aparece un cristiano. Ore por él. Sí, yo estoy orando por él para que salga de ahí y se desaparezca. Tú sabes, el Señor nos envió, nos dice que oren por el enemigo, pero no dijo lo que orara. Es verdad. A lo mejor te está diciendo, ora por tus enemigos, por tu protección, porque lo vamos a ver ahorita. Pero él no dijo lo que orara, no dijo que le cayera un misil de arriba, digo, libre, una tierra libre. Hay gente que piensa que hay tiranos que jamás tienen ya su conciencia cauterizada, jamás se van a arrepentir, por más que la iglesia ore. Porque tú no ves a Jesús orando por Herodes, ni por cuál es el otro, al César, ni por Pilato. Piloto dijiste. Ni por Barrabás, ni por Caifás, ni por esa gente. Esos eran sus enemigos. ¿Sabes? Tenemos que aprender un poquito a interpretar las escrituras. Es como el que dice, la escritura dice no matarás. Y lo que en realidad dice es no cometerás homicidio. No cometerás un homicidio por cometerlo así de puro chiste. Pero el que dijo no matarás mandó a matar a mucha gente. Eso no lo ven. Mandó a matar pueblos completos y que no dejaran ni los niños. Y ese fue Dios, ese no fue otro. Sodoma y Gomorra también los exterminó a todos. Él no puso a Lot a orar por los sodomitas. Y a Jonás cuando lo mandó para Nínive. Si Nínive no se arrepiente, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Sabes que algunas veces hay gente que tiene un romanticismo, que cree que Dios es zángano? No. Dios no es así. Él es bueno con la gente que se rinde a Él. Con sus hijos. Si usted está en su casa y viene un malhechor y usted está con sus hijos
y usted tiene un bate, usted va a decir, espérate un momentito, y te vas a jodillar con el bate ahí. Si usted no defiende su casa, usted merece el infierno. Chacho. Dios bendice el dador alegre, ahí le doy. Aunque interprete mal la Biblia, Dios bendice el dador alegre. Chacho, le doy. Ay, Señor. Y si no hay bate, pues entonces tengo que hacer algo, hacer oración, pero una oración de fe, no de súplica. Ok. Tenemos que orar por nuestra herencia. Estamos en el 18, ¿verdad? Entonces, vamos para el 19. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta en nuestras oraciones, de unos por los otros. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares que... Vamos a tratar de diluir esto un poco. Aquí él está diciendo, acuérdense que él está orando para que la iglesia tenga revelación. ¿Ok? Revelación es cuando tú puedes discernir y comprender la verdad. Te es revelada y es tuya. Yo siempre les he enseñado a ustedes que ninguna verdad es tu verdad hasta que verdaderamente esté en lo profundo de tu corazón. Mientras la tengas en el intelecto, no es tu verdad. La verdad tiene que pasar del intelecto al corazón. Que tú creas de todo corazón. En otras palabras, cuando me refiero al corazón, estoy hablando a tu espíritu. Amén. Porque hay cosas que usted puede creer en el intelecto, en su cabecita, pero no en el corazón. Y es bien importante creerlas en el corazón. Y una de las cosas que él está diciendo aquí, que podamos comprender cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación y poder de su fuerza, la cual operó. ¿Eso es una gotera? Adiós, pero eso no se había arreglado. Esa parte no, arreglaron otra, pero quedó algo. Pues no me le pague. Ok. Otra de las cosas que él está orando es ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? Aquí está hablando del poder de ¿qué? Pero está hablando del poder de resurrección, la cual, el poder que operó en Jesús, que lo resucitó de entre los muertos. Y dice que ese poder está disponible para nosotros. Por eso es que te dice de esa manera, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? El poder de Dios está a nuestro favor. Amén. Lo que tenemos que creerlo. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales. Sobre todo que principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas. Diga todas las cosas. No algunas, todas las cosas. Bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros hemos recibido de su plenitud.
Hablamos del Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo es el poder extraordinario, aparte de que es una persona, es el que manifiesta la gloria y el poder de Dios. Jesús decía, si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera demonio, el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El poder de Dios para con nosotros, ese poder nosotros tenemos que creerlo. Porque cuando lo crees te brinda confianza. No depende de ti, depende del poder de Dios. Cuando tú oras por alguien, tú no debes depender de tu habilidad, pero sí puedes depender del poder de Dios que mora dentro de ti. Por eso el apóstol decía, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Lo que tengo es lo que tengo. ¿Ok? Una de las cosas que ellos tenían era su nombre. Es como decir un cheque en blanco. Nosotros tenemos lo que no tenía Abraham ni tenía David, ni su nombre. Jesús no había venido en el panorama. ¿Ok? Otra de las cosas que nosotros debemos, ahora porque es en Colosenses, un momentito. Aquí él está hablando por los colosenses y hace una oración similar. Ahora yo le estoy enseñando esto para que usted lo tenga en mente, para que usted ore eso mismo por nosotros. Amén. No es solamente estudiamos eso, ay, qué chévere, qué bueno. No es para que lo pongas en práctica en tus oraciones. Y usted declare, yo declaro en el nombre de Jesús que mi iglesia crece en sabiduría, en revelación del conocimiento de Él. Y que comprende cuál es la herencia que Dios le ha dejado. Y de esa forma, pues estás orando por todo conforme a las Escrituras. Amén. Ok. Mire cómo empieza también nuevamente esto. En el verso 8. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por ¿quién? Ahora vamos a ver qué oraba. Y de pedir que sea lleno de ¿qué? Del conocimiento de ¿qué? En sabiduría e inteligencia espiritual. Existe una inteligencia espiritual y existe una sabiduría espiritual. Que usted la encuentra en muy pocos cristianos. Porque una iglesia alimentada a machetazo, una iglesia hablándole siempre de pecado y de sus faltas, jamás va a crecer en sabiduría y en revelación de su voluntad. Yo te tengo que enseñar a ti cuál es la voluntad de Dios en cuanto a tu salud, en cuanto a tu sustento. ¿Sí o no? Esa es mi responsabilidad. No pararme en el púlpito a decir ponerte en duda tu salvación, que si no ora tanto tiempo te va a llevar el diablo, y que si esto, y que si hablar de pantalla, de pelo y de cosas así. No, yo te tengo que enseñar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Con qué tú cuentas. Esas cosas te ayudan más a apartarte del pecado que cuando yo te señalo en pecado. Amén. Es como yo te tengo que presentar a Dios como tu Padre que te ama. No te lo puedo presentar como alguien amargado que te quiere castigar. Porque si te lo muestro de esa manera, lo que te estoy infundiendo es temor y miedo, no respeto. Ahora, si te lo muestro como tal como Él es, ya tú le amas por lo que Él es, no por lo que Él te pueda hacer. ¿Cuánto me entienden? Yo amo al Señor no por lo que Él me pueda hacer ni porque me pueda castigar. Amo por lo que Él representa para mí, por lo que Él es. Él está por mí. Él está pendiente de mí. Amén.
y más que todo, Él me ama. Yo no tengo duda de que Dios me ama. Cuando vienen circunstancias malas a mi vida, yo me pongo a pensar, Señor, ¿por qué? Ay, tú no me amas, mira lo que permitiste. No. Yo peleo en contra, voy en contra, uso mis herramientas para ir en contra de esas situaciones, sabiendo de que Dios está a mi favor, Dios me respalda. ¿Cómo le voy a echar la culpa a Él? De la circunstancia que Él lo dijo claro. En el mundo, en otras palabras, en el mundo tendré aflicción. ¿Qué te quiso decir? El mundo lo que te va a tratar es de afligirte. Pero confía, yo he vencido al mundo. Y si yo lo vencí, tú también lo puedes vencer. Porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ok. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice en 1 de Juan, capítulo 5 y verso 14. ¿Saben lo que dice? Y esta es la... a ver, léelo. Ok. Voy a buscarlo aquí un momentito. Verso 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que nosotros tenemos en Él. ¿Ok? Que si pedimos alguna cosa, ¿conforme a qué? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Por eso es bien importante aprender cuál es su voluntad en todo. Amén. Porque cuando sabemos cuál es su voluntad, pedimos conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a esa voluntad, podemos tener la confianza de que tenemos lo que hemos pedido. Porque sabemos que está en línea con su voluntad. Y esa es la voluntad de Dios para mí. Yo no dudo de que Dios me quiera sano. Y que Dios me supla mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Porque esa es su voluntad. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se lo pidan. Ay no, cosas buenas no, yo me conformo con las usaditas. Sí, porque siempre hay gente que quiere ser bien humilde y no sabe que en vez de humildad eso es tonto. Te lo voy a hacer en inglés. Tontería. Tonto. Ok. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor. Agradándole ¿qué? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios no nos quiere ignorantes, pero como hay tantos cristianos que ni Biblia tienen, usted puede conocer todas las materias, usted puede tener un montón de bachilleratos y un montón de diplomas en su casa, de psicología y de cuantaía, pero si usted no conoce a Dios a través de su palabra, usted ante Dios es un ignorante de Dios. Podrá saber muchas cosas, filosofía y cuánta cuestión hay. Y podrá saber la historia y de cuántas cosas, ser un as en matemática y no conocer a Dios. A Dios se conoce a través de su palabra. Usted nunca puede separar a Dios de su palabra. ¿Y cuántos cristianos ni Biblia tienen? Ni le interesa. Ahora cuando tienen un dolor de barriga, ay, oren por mí. Por eso es que no reciben, porque no conocen su voluntad, no creen su voluntad. ¿Tú sabes lo que es un cristiano te diga, sigue orando por mí? Es porque no cree que la oración que se hizo fue efectiva.
Ora a ver. Ojalá. Vamos a ver. Ora. Yo he oído personas que me han dicho, una oración no está de más. Ay, bendito. ¿Y usted cree que usted va a recibir algo de parte de Dios con esa actitud? Una oración no está de más. Porque ellos se creen que ahí hay un saco, una canasta así como esa, y que tú tienes que llenarla de oraciones para entonces... Igual como yo le he dicho, hay gente que cree que tiene que buscar un ejército para que Dios le oiga. No, Dios oye. El oído de Dios está atento a la oración de los justos. Hay veces que nosotros, tú ves, con esto debemos orar unos por los otros, todas estas oraciones que te estoy hablando. Ora por todos los hermanos, por aquellos que predican, para que Dios le dé sabiduría, inteligencia, revelación. Para cuando se paren aquí o en cualquier lugar, hablen de Él como deben hablar. No hablen tontería, no hablen lo que aprendieron en el cementerio o lo que oyen de los malos predicadores, sino que hablen de Dios como deben hablar. Mira, y no hay toque de queda, ¿viste? Ya, Bernardo. Lo quitaron, ¿verdad? Pues como yo no la digo, no. Y lo mucho que molesta esa alarma, tú estás lo más tranquilo así. Ok. Pues entonces me quedan 10 minutos. Fíjense que Él está hablando para que nosotros andemos como es digno. Tú sabes, entonces quiere decir que hay manera de andar que no es digna del Señor. Si hay digno, tiene que haber indigno. Y yo me atrevo a poner mi cabeza en un picador de que hay muchos cristianos que andan indignamente delante del Señor. Porque primeramente ni lo reverencian, ni lo aman, porque no guardan su palabra. No se interesan en las cosas espirituales. Están más llenos del mundo que de Cristo. Algunos ni tienen Biblia, pero son cristianos. Y tú los ves dando gritos de júbilo en las iglesias. Hello. Ese pastor me está cayendo pesado. A ver, te estoy diciendo la verdad. Mandulete. Ok. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué más dice el 11? ¿Fortalecido con qué? Todo poder. Conforme a la potencia de su gloria. Oye, ese es el poder de Mickey Mouse, ¿verdad? Poder de Batman. Es el mismo, te está hablando del poder de resurrección que te habló en Efesios capítulo 1. Es lo mismo. Pero aquí lo dice de una manera que a mí me gusta, conforme a la potencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Dónde estábamos leyendo? El 11. Ajá, sí, exacto. Conforme a la potencia de su gloria. Estuvimos hablando los otros días sobre la gloria de Dios, ¿verdad? Que ante la presencia de la gloria de Dios, nosotros como seres humanos, lo menos que podemos hacer es prostrarnos ante su presencia. Que dije que la mayoría de la gente que dice, no, aquello fue la gloria de Dios. Eso es más que una retórica. Porque cuando la gloria de Dios se manifiesta de verdad, no hay quien esté en pie. Y todo el mundo tiende a humillarse ante Dios. Porque es una presencia santa cuando se está manifestando su gloria. Usted no va a encontrar gritos ni brincos. Bueno, puede gritar un endemoniado siendo liberado.
Pero usted no va a encontrar gente corriendo y brincando y como si un panal de avispas se metió en la iglesia. No. Dice que cuando la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, todos caían, no se podían parar del suelo. Eso es una verdadera, lo que la iglesia algunas veces le llama gloria, algunas veces son más emocionalismo que otra cosa. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay quebrantamiento verdadero, no es quebrantamiento ese que enseñan por ahí de que Dios te enferma para quebrantarte, eso no es, sino un rendimiento delante de su presencia. Amén. Ok. Y el verso 12 nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia. ¿Viste que está hablando de lo mismo? De la herencia de los santos en luz. Tú y yo tenemos herencia. Y el documento legal de esa herencia, míralo aquí, la palabra, la que algunos ni tienen. Pero son cristianos. Y yo no dudo de su salvación porque la salvación es aparte. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor, usted es salvo. Usted no, aunque usted nunca tenga una Biblia en su vida. Pero nosotros que la tenemos, aquí tenemos nuestra herencia. ¿Tú te imaginas que lleguen unos abogados a tu casa y te digan, aquí tengo un testamento que te dejó Rockefeller o un otro millonario de esos supermillonarios, Bill Gates, te dejó aquí un testamento? Tú vas a decir, ponlo ahí, ponlo por ahí. Mire, usted se amanece leyendo a ver qué le tocó. Déjame averiguar lo que me han dejado como herencia. A menos que usted no sea un tonto. Quiere decir que tenemos muchos tontos en las iglesias. Ay, me está ofendiendo. Yes. Porque si tú no lees tu herencia, eres un tonto. Porque entonces, aparte de eso, te vas a convertir en un ignorante de la palabra, aunque sepas todas las materias habidas y por haber aquí en la tierra. Aunque seas catedrático universitario. ¿Es así? Dice el necio en su corazón. Ve a las universidades, tú ves cómo vas a encontrar necios por montones. Que dice que no creen en Dios. Pero son intelectuales. Te hablan de filosofía y de cuánta cuestión hay, hacen eso y de la historia. Pero yo conozco al hombre, al Dios de la historia. Y en el momento de la muerte, yo me veré con él. ¿Con quién te vas a ver tú? ¿Con Platón, con Júpiter, con...? Ok. ¿Y cuál es...? El cual nos ha librado de la potestad de qué? Y trasladado al reino. Tú sabes, esto es algo que Él está orando por esto, para que ellos reciban esa revelación. Yo he sido librado del poder de las tinieblas. ¿De quién está hablando? De Satanás. Y he sido trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí es que es donde yo pertenezco. Yo soy un hijo del reino. Yo soy un hijo del rey. Y Él me hizo rey y sacerdote para con Dios. Todos ustedes. Ahora, ¿cuántos cristianos saben eso? La mayoría no lo saben. No lo tienen revelado en sí. Por eso es que te dice espíritu de revelación, porque eso tiene que estar dentro. Ninguna verdad es tu verdad hasta que no esté revelada en tu espíritu. Puede estar revelada, puede estar aquí en la cabecita, pero no en el corazón. La fe es del corazón, del espíritu, no es del razonamiento. Por eso es que hay tantos
ministros incrédulos porque todos lo llevan a la razón, a la lógica. Y Dios tú no lo puedes meter en un tubito de ensayo. Porque rompe... Él manifiesta su poder en lo sobrenatural. Él está por encima de lo natural. Amén. Lo natural te ayuda a razonar, a analizar cosas con tu mente. Pero lo sobrenatural, tú no lo puedes, es imprescindible. Tú no puedes, sabes cómo Dios se va a manifestar. Amén. Porque por eso es que hay gente que razona, no, que cuando salieron de Egipto, eso fue que bajó la marea. Porque para ellos es imposible que un mar se parta en dos y que pasen como en seco. Eso ellos no lo pueden creer. Entonces viene, es que en una etapa del año, pues la marea baja, así, pero es que dicen seco, no dice que la marea baja. No, y entonces, ese es el lío, que el ejército del faraón se ahogó en el charquito. En el charco, y estaban en caballo. Para que tú veas que tratando de razonar, es como el que dice, eso de las lenguas, eso yo no lo creo, porque eso yo no lo comprendo, pero no me busque. Si la misma escritura dice que no le habla a los hombres, sino que habla misterio con Dios, que nadie le entiende, es que yo, tacho, hay que ir a un cementerio, hay un seminario para uno embotarse la mente. Yo sé que hay gente me oye y se molesta conmigo, dice que yo me burlo, es mejor que yo me burle como tú crees que yo me burlo, pero te estoy diciendo la verdad. Ok, vamos a leer el 3 y con esto vamos a terminar porque se me acabó el tiempo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado, ¿quién? Ahí es donde estamos nosotros. Amén. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de lo que hemos sido redimidos, comprados por precio de sangre. Somos propiedad de Dios. El diablo no tiene nada en nosotros. Así como Jesús dijo, por ahí anda el príncipe de este mundo y nada tiene en mí, eso también lo puede decir usted en confianza. El diablo puede estar suelto por ahí, pero nada tiene en mí. Porque el que mora en mí es mayor que él. Yo soy una nueva criatura en Cristo. El heredero de todo lo que Jesús heredó. Eso es lo que debemos orar unos por otros, para que la gente tenga revelación de eso. Ahora, aparte de que hay que orar porque tenga la revelación, oren por mí para que yo le pueda impartir también la revelación. Porque hay gente que yo he visto aquí, lamentablemente, que yo le enseño una cosa y es como tratar de secar el mar con un cubo. Imposible. Dice, pero ¿dónde ha estado esta persona tantos años aquí sentado, calentando la silla y no ha recibido nada? ¡Wow! Pero tenemos que orar por eso. Me faltan unas cuantas cosas que son bien importantes, que oremos unos por los otros. Pero ya se me terminó el tiempo, son las 9 de la noche. Me despido de todos los hermanos que nos están viendo. Espero que esta enseñanza haya sido de su edificación y que no se haya ofendido conmigo por mi forma de ser. Pero mi intención es enseñarle la revelación de la palabra de Dios. Amén. Be blessed and be happy. Somos la iglesia, la familia de la fe, con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m.
Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. La Iglesia La Familia de la Fe te invita a sintonizar su canal Familia Visión HD. Ahora por el sistema Ruco. Disfrutarás de mensajes de fe, esperanza y restauración que bendecirán tu vida. También puedes bajar la aplicación para que nos veas en tu celular 24/7. Familia Visión HD. Desde Puerto Rico para el mundo. Familia Visión HD. Cuando estudié en el seminario bíblico, una de las cosas que aprendí fue a no sacar una escritura fuera de su contexto, para no darle una mala interpretación a las escrituras. Lamentablemente son muchos los que tienden a hacer doctrina, dándole una mala interpretación, con un texto aislado de su contexto, y esto es peligroso, y puede hacer mucho daño a los creyentes. Te invito a leer mi libro, ¿Será verdad que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios? Hoy encontrarás la respuesta a esta pregunta, escrito por el pastor Pedro Cotto. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065. Es triste pensar que teniendo un Dios dueño de toda la tierra, el oro, la plata y las riquezas del universo, quiera que sus hijos vivan pobres, enfermos y destruidos. Oseas 4:6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nos deja este dicho que la falta de conocimiento nos llevará a la destrucción. Este libro, escrito por el pastor Pedro Cotto, te ofrece un estudio de las Escrituras que te transformará tu manera de pensar y comprenderá que Dios desea para ti una vida en abundancia. Disponible en Amazon o llamando al 787-786-9065.